Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas. Queremos continuar con un video que habíamos prometido en videos anteriores, y era nuestro punto de vista del por qué muchas personas pueden padecer cáncer en el transcurso de su vida. Prometimos que en este video íbamos a explicar el por qué razón nosotros tenemos esta afirmación de lo que se dice muchas veces: tus pensamientos pueden matarte, o tus pensamientos pueden llevarte a una mejor vida. A veces tomamos ese tipo de aseveraciones con la idea de que son eso, sencillamente leyendas urbanas o valoraciones sin mucha validez, o que no son prácticas, porque generalmente podemos decir que no se presentan en la vida real. Muy bien, queríamos empezar con esto porque vamos a utilizar un ejemplo bastante común que me ha sucedido a mí, que le ha sucedido a ustedes. Yo pienso que la gran mayoría en algún momento de nuestra vida nos ha sucedido. Pero antes quisiera comentarles de que en 1975 un colega en Estados Unidos, el doctor Adler, él descubrió la relación que hay entre el sistema nervioso y el sistema defensivo o el sistema inmunitario de nuestro cuerpo. Es una relación anatómica y fisiológica. Entonces, él descubrió aquí por qué nuestros pensamientos en contacto con el sistema inmunológico pueden afectar nuestra salud. Esta relación, pues, obviamente nosotros la vamos a explicar de una forma mucho más práctica y sencilla a través de una experiencia que hemos padecido casi todos en nuestra vida. Normalmente cuando nosotros tenemos trabajo acumulado o en la universidad o en cualquier actividad que realizamos, sentimos que necesitamos, por decir, 15 días para presentar un trabajo, y de repente se nos pasó el tiempo y solo tenemos 2 o 3 días. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bien, que es una forma de graficar cómo nuestros pensamientos empiezan a afectar a nuestro cuerpo, o cómo algo intangible que es un pensamiento puede pasar a presentarse en nuestro cuerpo ya de forma física. Bien, sucede que cuando estamos en este proceso, en de sumo estrés, entonces por un pensamiento recurrente empezamos a sentir un dolor acá, un ardor, una parte caliente y que es incómoda, y que obviamente solo queremos que nos estén tocando los hombros, dándonos un masajito para sentirnos mejor. ¿Qué es esto? Pues sencillamente no es más que nuestros pensamientos que los hemos pasado en nuestro cuerpo. Un pensamiento recurrente, una preocupación, un estado de estrés continuo nos ha llevado a que ese estrés pase a nuestro cuerpo. O sea, se vuelva físico, algo intangible lo volvemos físico. Entonces, esto es lo que nos sirve a nosotros para explicar lo que mucho se dice en la filosofía popular: nuestros pensamientos pueden matarnos, o nuestros pensamientos pueden hacernos dar más vida, o una vida en mejor llevada, pues. Entonces, cuando nosotros presentamos durante nuestra vida, desde nuestra etapa de niñez o juventud, algún tipo de trauma, algún tipo de problema en nuestra vida que no hemos logrado sacar durante años y que lo venimos tratando ahí, esto con los años nos va a provocar algún tipo de cáncer. Cuando hablamos de años nos estamos refiriendo a etapas ya adultas de nosotros. Obviamente hemos tenido que venir acarreando todo ese problema que nos ha llevado a sentirnos en cierta forma ahogados, o aprendemos a vivir con ese problema ahí, pero sabemos de que nos está afectando. Cuando nosotros llevamos eso unas 2, 3 décadas, ya en la etapa adulta, vamos a empezar a presentar problemas, algún tipo de cáncer. Y esto es básico. Quisiera graficarles un caso, o comentarles un caso. En mi experiencia como médico, hace muchos años, llegó un pacientito tenía problemas de cáncer en testículo. Inmediatamente, desde mi experiencia, yo digo, bueno, aquí hay un problema que le pudo afectar a él su estado como hombre, algo que él siente que fue, digamos, degradado. Y empezamos en la entrevista y le pregunto yo, bueno, ¿qué es lo que usted le ha pasado? Empezamos a conversar, pero yo me voy y le digo, ¿cómo está con su esposa? Bien, me dice. Tuve que hacer 3 veces la pregunta para que él me respondiera. Al final me dice, mire, tengo problemas, pues mi esposa
me dejó, se fue con otra persona, me dejó a los hijos y pues el problema es de que ella vive cerca de nosotros y tengo problemas ya con mis hijos, no me gusta la situación. El asunto es de que él venía cargando eso de unos años atrás, venía cargando ese problema. Le afectó tanto que al poco tiempo le descubren cáncer en un testículo. Y era un tipo de cáncer que a pesar del tratamiento desaparecía y volvía. Entonces le empiezo a comentar yo que él tiene que soltar ese problema. Tiene que soltar a la esposa, tiene que soltar el problema con él mismo, porque si ustedes ven anatómicamente, lo que define a un hombre o a una mujer pues es la parte sexual. Y de una u otra forma, este tipo de problema a este pacientito, él le tocó su hombría, su ego como hombre, y ahí se vino a depositar este problema. Eso fue un proceso de 2-3 años para que él empezara a soltar. Obviamente él en la primera entrevista me dice, no, yo ya la perdoné, ya no tengo problemas con ella, pero el problema persistía. Este es un ejemplo, digamos, extremo, pero que en nuestra vida suele suceder, en nuestra sociedad suele suceder comúnmente. No estamos diciendo con esto que todo el tipo de cáncer es causado por este tipo de problemas. Hemos tenido casos, por ejemplo, de otra pacientita que su madre la abandonó recién nacida, la regaló. Muchos años después, ella obviamente creció con todo eso ahí porque no conocía a nadie de su familia. Muchos años después ella logra contactar a su mamá y ella esperaba un encuentro, pues estilo película, en el que había un encuentro de mucho amor, mucha aceptación, y se da cuenta que es todo lo contrario. La señora, cuando se la encuentra con ella, pues sencillamente como que no había pasado nada, y ahí empieza el problema de ella. Entonces estos son ejemplos que en determinado momento nos van a ir afectando en la vida. Ahora, ¿qué tienen en común estos dos tipos de pacientes con esta enfermedad en común? Es el hecho de que venían jalando un problema que les afectó enormemente y eso se transmitió a su cuerpo. Ustedes podrán decir aún todavía, bueno, pues eso no sé si eso pueda ser factible o pueda ser tan cierto, pero esos son los dos casos que les voy a comentar de experiencia propia, aunque hay muchos más, y de colegas obviamente, donde ya uno empieza a ver al paciente. Muchos médicos no se dan cuenta de este tipo de relación porque se centran más que todo en la enfermedad, en el tratamiento, no van a buscar un tanto las causas que puedan haber más allá, y pues obviamente no han pasado por esa experiencia. Pero cualquier médico que tenga esta visión y empiece a ver a sus pacientes, sea oncólogo o no, se va a dar cuenta de que mucho de lo que estoy diciendo se relaciona precisamente con ese tipo de personas. Un ejemplo es esto de que muchas veces estadísticamente se comprobó hace 2 décadas más aproximadamente que de el 40-50% de pacientes muertos, cuando se les hacía exámenes ya post-mortem, encontraban que el 40-50% de estas personas, adultos mayores, presentaban algún tipo de cáncer que no se les había encontrado previamente, o sea, no habían presentado síntomas o lo tomaron posiblemente como algún problema de otra enfermedad y no siguieron a más, o el cáncer pues no se había manifestado totalmente, pero encontraron que 40 al 50% de las personas adultas, de personas mayores, hablando de 40 años en adelante, presentaban algún tipo de cáncer no diagnosticado. Entonces esto solo busca que nosotros empecemos, entendiendo esta relación, empecemos a aprender a soltar muchas cosas que en algún momento podemos venir causando, sufriendo o jalando a través de los años. Obviamente, yo escribí un libro basado en esta experiencia que se llama Mi experiencia frente al cáncer, y relata algunos casos y relata esta visión particular de cómo este tipo de pensamiento nos va a crear problemas en nuestra salud en el futuro. Obviamente, pues el cáncer es un último recurso, mientras nosotros podemos adquirir hipertensión, diabetes, entre otras cosas. Y por eso les pedimos de que
valoren esta información, pero ante todo este video lo que persigue es que nosotros aprendamos a soltar cosas. Yo con mis pacientes muchas veces les digo, si yo le doy a usted un grano de arroz, 4 en total, y le digo que se meta 1 en cada bolsa, entonces no le va a molestar, seguramente hasta en algún momento se va a caer. Pero si nosotros metemos 4.000 granos de arroz, 1.000 en cada bolsa, pues aparte de que va a ser molesto, porque ya no va a poder guardarse nada en las bolsas, sencillamente va a ser incómodo para estar cargando. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero graficar con este ejemplo? De que nosotros podemos ir jalando en nuestra vida pequeñas cosas, cosas insignificantes, pero si vamos guardando como los granos de arroz, echando uno, por muy pequeños que sean, cuando ya son una gran cantidad, es cuando ya nos empiezan a crear problemas. Por ejemplo, problemas de carácter, por ejemplo, problemas de memoria, incluso problemas de sentimentalismo o lo opuesto al sentimentalismo. Entonces, todo eso lo vamos enfrentando nosotros en base a lo que vayamos cargando. Por eso, dentro de la medicina convencional, se han tomado muchos, se ha enriquecido con muchos pensamientos de la medicina natural o alternativa en cuanto a que debemos ver al paciente en su entorno, ya en una forma general, ya no aquel paciente aislado, aquel paciente en el que es un individuo como que viviera en el espacio donde no le afecta nada, no hay ninguna relación con la familia, con el trabajo, con otro tipo de amistades. Y entonces se analiza a un sujeto como que está puesto en un determinado lugar y que no le afecta absolutamente nada el ambiente. Un ejemplo ahora con esto del famoso calentamiento global aquí en la ciudad, lo pudimos ver notablemente. Había un problema de un área que se llama el pulmón de la ciudad. De repente lo agarraron, lo industrializaron, metieron casas, etc. En términos de 2 años la temperatura acá en la ciudad se ha incrementado enormemente. O sea, uno siente la diferencia, pues. Entonces, esos son factores que nosotros podemos ir viendo en nuestra vida, cómo el ambiente nos va a causar problemas, ¿no?, en nuestra salud. Ese es solo un caso, pues, de cómo el ambiente. Ahora imagínense, igual compartiendo con colegas o experiencia propia de la misma manera, hay una pacientita que venía de que siempre que pasaba todo el día con migraña. Empezamos a darle tratamiento, pero el tratamiento no se veía, entonces empezamos a buscar otra posible causa o algo que ayudara a que esto se incrementara. ¿Y qué es lo que sucede? Ella en el trabajo no se sentía a gusto, no le gustaba el trabajo, o estaba ahí pues porque necesitaba trabajar y tener algún ingreso mensual, pero el trabajo no le gustaba. ¿A qué se debía? Era que sencillamente su área de trabajo, el personal con el que ella laboraba no la aceptaba, se sentía incómoda, le hacían la vida, como se dice comúnmente, imposible. Le hacían a veces, o generalmente, no a veces, generalmente tenía que repetir un trabajo 3, 4 veces cuando estaba en perfecta presentación desde el inicio. Entonces, en la conversación me doy cuenta de que ella se levantaba normal en su casa. El trabajo, el dolor de cabeza empezaba, que ella sabía que era migraña, estando ya en el trabajo. En el término de la mañana el dolor iba aumentando. Cuando ya salía del trabajo, ella llegaba a su casa tranquila. Pero eso obviamente lo descubrimos a través de la conversación, de la entrevista con la persona, porque ni ella estaba al tanto de eso. Entonces, ¿cuál fue nuestra recomendación? Pues obviamente ahí tenía dos opciones: o separarse del trabajo o empezar a soltar. Y pues al final de cuentas algo decidió ella, pero logró superar esta etapa. Entonces, con estos ejemplos, lo único que yo quiero en esta serie de videos que vamos a hacer sobre esto es hacer hincapié en que empecemos a cuidar nuestra salud mental. Y cuando hablo de salud mental no significa de que estemos locos o que tengamos algún tipo o alguna enfermedad mental, no, sencillamente como los ejemplos que les acabo de graficar, son personas perfectamente normales, pero a todos nos sucede, nos vienen afectando el medio ambiente, el área donde nosotros nos relacionamos. ¿Ya? Entonces, como en el caso de esto, de que no había una agresión física hacia el último paciente que les explico su experiencia, pero sí había una agresión psicológica, pues aquello de estarle haciendo el trabajo muy difícil, y pues con el tiempo ya su cuerpo le decía: no te conviene ese trabajo, y una forma de expresarle al cuerpo es: bueno, mientras estés acá vas a estar con dolor de cabeza.
es una respuesta fisiológica a los pensamientos de angustia que ella presentaba en el lugar, de inconformidad con el trabajo. Y esto pues multiplicado por años, eso es lo que nos va creando problemas después hipertensivos, diabéticos, entre otros sinnúmero de enfermedades. Es en esa dirección que nosotros queremos llevar esta conversación, este video. Y como les digo, en la serie de videos vamos a ir agregando información. Vamos a presentar también expresiones de conferencistas, de grupos de médicos, de congresos de médicos, donde precisamente se dice lo mismo, ¿no? Tus pensamientos te pueden matar. Así es de que si usted es de las personas que cree de que no le afecta algo, vamos a un último caso que leí en un libro. Por derechos de autor no les voy a dar el libro, ¿no? el tema, pero la idea se circunscribe a lo que les voy a comentar. Decía este autor que nuestras conexiones neuronales dentro de nuestro cerebro son como autopistas. Y digamos, para que lo entendamos mejor, vamos a graficarlo de la siguiente forma. Si yo voy de una dirección A a una dirección B, y hay 4 o 5 lugares para irme, entonces yo escojo uno de ellos. Llega un momento en que ese lugar, en cualquier momento que yo vaya hacia la dirección B, de A a B, inmediatamente en mi mente está el camino de los 5, el que yo agarro comúnmente. Lo agarro porque me gusta más, porque lo disfruto, porque es más rápido, por cualquier razón, pero de 5 posibles yo ya tengo uno. Entonces, eso sucede en nuestras conexiones cerebrales. Hay miles de millones de conexiones cerebrales en nuestra cabecita y ellas van a priorizar obviamente lo mismo. Hablando de este camino de A a B, cuando nosotros frente a la vida tenemos una reacción de enojo, lo que nos suceda nosotros siempre vamos a responder con una cara más o menos de enojo, de seriedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya nuestro cerebro priorizó esa conexión. La forma de tomar la vida nosotros es siempre con seriedad, siempre con enojo. Esa conexión de todas las miles que puede hacer el cerebro, en este caso para nosotros, 2, que es tomarlo con tranquilidad, tomarlo con enojo, tomarlo con alegría. Yo escogí de esas 3 la número 1. El enojo, la seriedad. Entonces, todo eso obviamente viene grabándose en nuestro rostro. Eso hace las facciones de nuestro rostro. Hay personas, a ustedes les habrá pasado, que tienen un corazón muy lindo, son muy buenas personas, pero las facciones son de enojo, de seriedad, y eso impide que muchos se acerquen, precisamente por las expresiones, pero son expresiones de cómo nosotros hemos decidido tomar la vida. Obviamente, si yo soy de las personas que cuando ocurre algo, suceda lo que suceda, yo lo enfrento con tranquilidad, quizá no con alegría, pero con una mente de que las cosas se pueden arreglar, suceda lo que suceda. Entonces, yo estoy priorizando las conexiones nerviosas de tranquilidad, de conformidad, de motivación, etc. Y eso es lo que vamos a reflejar en nuestro rostro. Y ante cualquier cosa de la vida, nosotros encontramos 2 tipos de personas. Aquellas personas alegres, emotivas, tranquilas, y aquellas personas que solo viven enojadas o impasibles. Y esto es un ejemplo, como les digo, de todo lo que ya la ciencia médica ha venido transformando y aceleradamente. Hoy saben ustedes de que antes, por ejemplo, recuerdo cuando empezaba a estudiar en la universidad, de que nosotros un libro, imagínense ustedes, actual tenía 10 o 15 años de haberse escrito en Europa o en Estados Unidos o Canadá. Esa era la novedad, 10 o 15 años de atraso. En esas condiciones nos educamos, en esas condiciones crecimos las personas de mi edad y cercanamente. Ahora no, ahora sencillamente un científico publica alguna investigación de importancia, al momento nos encontramos nosotros ya en las redes sociales, en internet o en revistas especializadas. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué es lo que ha permitido? Pues ha favorecido a la medicina porque se ha visto enriquecida y ha logrado introducir todo este tipo de información en la mayoría de los casos para beneficio de nuestros pacientes. Y es en esa dirección que va este video. Aprendamos entonces, como les he venido comentando, a llevar la vida de mejor forma, a priorizar conexiones nuevas en nuestro cerebro que nos permiten tener una mejor salud. Recuerden que así como
nosotros nos vemos afectados por miembros de nuestra familia, compañeros de trabajo o personas en general de la sociedad, así también nosotros somos parte de la sociedad y podemos, con nuestra forma de llevar la vida, de presentar las cosas, podemos ser un apoyo para otros o ser el problema para otras personas. Porque si mis hijos o mi esposa cuando se presentan ya saben, se enoja, es muy enojado, no le podemos decir nada, entonces yo estoy creando tensión de una u otra forma en mi familia. Eso va no solo para los hombres, ¿no? Igual para las mujeres, para los jóvenes, para todos. Aprendamos a vivir en mejor armonía. Y eso es parte de la evolución que debemos presentar. Y eso es bastante factible. Muy bien, estimados amigos, espero que les haya gustado el video. Sobre todo, si no les ha gustado, pues por lo menos que el objetivo nuestro de que aprendamos a tener una mejor vida se ha dado en este video. Cualquier duda, sugerencia, no escatimen, escríbanos, siempre aparece nuestro correo ahí para que nos puedan escribir. Ya nos han escrito muchas personas, agradecemos su apoyo, agradecemos las suscripciones también. Y ante todo, pues si tienen algún tema que a ustedes les gustaría que nosotros abordáramos, pues con mucho gusto lo hacemos. Y de esa medida pues nos vamos enriqueciendo todos. Muchas gracias, feliz día, feliz tarde, feliz noche, estimados amigos y amigas. Nos vemos en otro video. Les habló el doctor Roberto Carlos García.